Esta llamada será grabada. Hola queridos chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan mi audio? Por favor, me confirman. Sí, se escucha. Buenas tardes con todos, gracias. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, queridos estudiantes, vamos a empezar nuestra sesión de clases del día de hoy, la primera semana de clases que corresponden a ese tercer grado de secundaria. Bueno, ante todo, nuevamente los saludos reiterativos a cada uno de ustedes, bienvenidos a las clases virtuales del área de comunicación, que vamos a llevar en este caso durante este periodo, este bimestre, las 4 semanas, ¿no? De que corresponde al mes de agosto. Chicos, buenos días Nayeli, Dari, Nurit, Fabricio, Marta, que no está por acá, Araceli, Stephanie, Andrea, Flor de Lis, Fabricio, Talía. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, dicho esto, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, solamente con algunas pautas de introducción. Seguramente para muchos de ustedes soy docente nuevo, porque entre el segundo año llevaron con la profesora Yarumi, conmigo. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Este bimestre o este grado vamos a ver con mi persona en el área de comunicación. Entonces, siempre con la perspectiva de que ustedes, de vuestros hogares, en las clases virtuales, vayan nutriendo su conocimiento y el manejo de las competencias que enfoca el área de comunicación. En tal sentido, siempre vamos a tener nuestros acuerdos de convivencia, nuestras normas de convivencia, como en todo lugar, ¿no? Seguramente es importante que ustedes, como prerrogativa, deben entender de que cuando participan en clase, pues siempre hay que levantar la mano, ¿no? Es importante para mantener el orden y también tomar en cuenta su participación a cada uno de ustedes. ¿Correcto, chicos? Y por otro lado, pedirles en este punto, en este tema, el aspecto de, primero, atender la clase, ¿no? Hay que atender la clase durante la sesión que vamos a desarrollar. Dejar cosas que no atañen al desarrollo del curso, sino no nos distraer, no hay que distraernos con temas un poquito que no ameritan. Hay distractores en casa porque no lo estoy viendo yo. Por otro lado, tomar apuntes. Seguramente tienen casita un cuaderno, al menos no nuevo, sino pues, de años anteriores. Hay que tomar apuntes. No todo el PPT que se programa, sino la parte más importante que tú consideres. Y por otro lado, participar en clase. Recuerden que su participación en clase es valorado desde el aspecto de que ustedes en ese proceso, pues, se supone que han atendido la clase y por ende van a participar. Y su participación, reitero, nos hace entender explícitamente o implícitamente de que ustedes han estado en clases, ¿sí? Y tienen una calificación adicional a los chicos que por X motivos no entran a clase o no participan, ¿sí? Eso sería como referencia. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, poco vamos a romper el hielo brevemente, ¿ya? A ver, ¿qué tal estamos? 3, 4 minutos, a ver. Vamos acá. A ver. Lisbeth y Suiza. Hola, Lisbeth. Buenas tardes, ¿me escuchas? Lisbeth, Mariela y Suiza. Buenas tardes, ¿me escuchas? Bueno, no está, me parece. Marta Espinosa. Buenas tardes, profesor. Sí, la escucho. Hola, Marta, buenas tardes. ¿De dónde eres, Marta? ¿De qué parte del Perú? De Huánuco. Huánuco. Sí. Muy bien, gracias, hija. Correcto, un poco para irnos conociendo. A ver, Nayeli Belis. Hola, Nayeli. ¿Cómo está? A ver, voy con William Eduardo. Hola, William, buenas tardes.
tal? Buenas tardes, profesor. Desde Hola, Callao, William. Muy saludos bien. desde el Callao. Excelente, William. Gracias, hijo. Desde Callao, William Eduardo. A ver, voy con Jan Vilches. Hola, Jan, buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. ¿De qué parte del Perú, Jan? Huancayo, profesor. Muy bien, de la ciudad incontrastable de Huancayo. Gracias, Jancito. Muchas gracias. A ver, Fiorella Vidal. Firmado con Fiorella. Profesor, buenas tardes, de Trujillo. Muy bien, desde la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Así se llama, ¿cierto? Sí, así es. Muy bien, gracias, Ijan. Gracias, Fiorella. Muy bien, chicos, Ya. como pueden ver, pues hay compañeros de todas partes de nuestro país y con ganas seguramente de seguir estudiando, superándose, que es lo más importante para ustedes en su vida personal, en su vida familiar. El estudio es algo que siempre le va a servir. Entonces tenemos que ir en ese orden. Muy bien. Entonces vamos con nuestro tema, queridos muchachos. Hoy ya vamos a hablar un poco de lo que es literatura, ¿ya? Literatura con tema de introducción. Recuerden que en este tercer año de secundaria, por lo común vamos a tocar temas de literatura en un 70%, un 20% de gramática y un 10% haremos siempre las últimas sesiones de razonamiento verbal. Un poco para ir más o menos complementando nuestros aprendizajes en la área de comunicación. Y a partir del tercer año llevamos un poco de literatura, ¿sí? Vamos a hacer en este bimestre sobre todo lo que es teoría literaria. Todo lo que es teoría literaria. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces partimos con el tema de literatura, ¿no? A ver, un poco les hago la pregunta, la interrogante. Para ustedes, ¿la literatura será ciencia o será arte? ¿Qué opinan? Opinión, les pido su opinión, no les pido que necesariamente puedan responder con... ¿Qué opinan, chicos? A ver, ¿levantaron la manito alguno de ustedes? En forma voluntaria, ¿alguien me puede decir que literatura será ciencia o será arte? A su modo de ver, a su concepto de ver. Dari, ¿qué sería para ti? ¿Qué sería? ¿Ciencia o arte? Es arte, profesor. Ya, Dari dice que es arte, correcto. Marta Espinosa, ¿para ti qué es literatura? ¿Ciencia o arte? Arte, profesor. Ya, Marta dice arte. William, Arte, profesor. correcto. Ricardo González. Arte, profesor. Muy bien, correcto. Muy bien, chicos. Así es, efectivamente, literatura es arte, ¿no? Es arte. Recuerden que la literatura está ubicada también entre las 7 artes tradicionales, o sea, en lo que se maneja como disciplina, en este caso vamos a tener a las 7 artes tradicionales. Chicos, 7 artes tradicionales. Y partimos, por ejemplo, una de las artes que seguramente todos conocemos, siempre estamos ahí imbuidos, es la música, ¿no? Música es arte. Y la música no es de ahora, pero la música viene después creo que desde la aparición del hombre, porque el hombre primitivo va a empezar a hacer música con instrumentos de percusión, sobre todo con piedras, maderas, tambores, por ahí, con pieles, etcétera, ¿no? Música. ¿Conocen otras artes aparte de música? ¿Qué otras artes más conocen ustedes? Contar historias, profesor. Ya, contar historias, dice. Bueno, eso estaría dentro de lo que es literatura, ¿no? Ricardo, a tu modo de ver, otra arte tradicional. El baile. Baile, ya, el baile, en este caso la danza, ¿no? La danza, correcto, la danza también es arte. El dibujo, profesor. El dibujo que va vinculado en este caso con la pintura, ¿no? La pintura que engloba, en este caso, arte o que es arte, ¿no? ¿Correcto? El teatro. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. El teatro sí lo ubicamos dentro de lo que es literatura. También puede ser como cuentos, profesor. Ajá, los cuentos también, sí, también igual, dentro de lo que es literatura.
¿Alguien más por ahí, quizás? A ver. A ver, Miguel Eduardo, algo más que quieras añadir. Escultura. Escultura, muy bien. La escultura es arte también. ¿Ok? Correcto. A ver, un poco vamos a seguir viendo, chicos. Hemos visto entonces música es arte, la pintura es arte, la escultura, que decía su compañero, es arte. Eran profe, escultura, ¿cómo es escultura? Arte de sonido. La música, profe. Ajá, la música que indicamos. La escultura está vinculado básicamente con la grabación de, digámoslo, de esculpir sobre todo en piedra. Así como nos dejaron, por ejemplo, aquí en Perú, la cultura Chavín. La cultura Chavín, el monolito de la cabeza clava, el monolito son elementos artísticos que corresponden a la escultura, ¿no? Otra de las artes es la arquitectura, ¿sí? La arquitectura. Otra de las artes bastante conocidas y ha avanzado mucho en estos últimos años es el cine. ¿Correcto, chicos? El cine. Bien, entonces vamos a indicar que la literatura, como tal, dice aquí como interrogante, dice, ¿has pensado la forma como un texto se convierte en obra literaria? Y la respuesta, en este caso, podemos indicar que existen diferentes tipos de textos. ¿No? Estos se diferencian en muchos casos por la intención del autor, lo que va a reflejar en el lenguaje que va a utilizar. En otros términos, ¿por qué decimos que la literatura es arte? Porque el poeta, el novelista, el cuentista va a usar las palabras con un fin estético, con buscar la belleza. Ningún escritor del mundo, nadie, va a poder coger las palabras sin fin estético. O sea, el escritor pro común va a escribir sus textos literarios o su hoja o su obra literaria para que lo lean, ¿no? No es para que se aburra el lector, sino para que le lean. Y para que lo lean, ese texto debe tener estética, debe tener belleza. Es decir, cuando lo va a leer, el lector quede embelesado, quede, pues, le guste, dice, ah, qué libro, qué bonita historia, qué bonita novela, qué bonito cuento. Quede cautivado. Ese es el propósito de un escritor. Y para que quede cautivado el lector, el escritor debe usar las palabras, pero buscando estética, buscando belleza. ¿Y cómo lo va a lograr eso? Usando figuras literarias que vamos a ver en las próximas sesiones. Un texto literario necesariamente debe tener figuras literarias. Se preguntará a mí, profe, ¿qué pasa si un texto no tiene figuras literarias? No es literatura. Así de sencillo, no es literatura. Se convierte en otro texto, quizás un texto no literario, ¿no? Bien. Pues acá vamos planteando la pregunta, ¿qué es literatura? Ya los compañeros han expresado que es arte, ¿no? De expresar sentimientos o experiencias a través de palabras, como todo arte persigue un fin estético y obviamente un fin social, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estudios literarios, vamos a tener en cuenta, queridos estudiantes, la literatura como tal, va a haber una crítica literaria, ¿sí? En este caso, la crítica literaria va a enjuiciar y valorar el texto o proceso literario a partir de la perspectiva disciplinaria. ¿Nosotros como lectores podemos hacer crítica literaria? No. Claro, podemos hacer una apreciación de una obra, pero así como expertos, no. Para hacer crítica literaria hay que estudiar 5 años en la universidad. ¿Qué carrera, profesor? La carrera de letras, ¿no? Historia literaria, bueno, en este caso se va a dar como perspectiva que se narra de la evolución de la literatura desde la aparición de la literatura desde la antigua de los antiguos sumerios, con la obra épica del Gilgamesh, y cómo ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Y teoría literaria que vamos a ver en este bimestre hemos indicado, la teoría literaria está vinculado como recursos multidisciplinarios que nos va a permitir estudiar un hecho literario. La teoría literaria como tal nació en la antigua Grecia, ¿no? Como parte de estudios tanto de Platón y Aristóteles. Recordemos que Aristóteles es el máximo exponente que va a hacer un pequeño estudio acerca de lo que es la teoría literaria.
Vamos viendo los textos literarios y no literarios. ¿Sí? Ustedes en casa seguramente todos tienen algún texto literario. ¿Sí? Algún texto. Pues puedes tener texto literario o texto no literario. Nosotros ya debemos identificar cuándo es texto literario y cuándo es texto no literario. ¿Sí? Vamos acá. Dice que hacen diferentes estos dos textos. Tenemos texto 1 y texto 2, ¿correcto? Texto 1, ¿qué dice? Amor mío, hoy te entrego este espejo, en él encontrarás lo segundo más hermoso. Nada más y nada menos que tu propio reflejo. Tenemos un texto. El otro texto, texto 2, dice, la ministra de Salud, Pilar Macetti, señaló que hasta el momento el Perú continúa negociando con diferentes laboratorios para la obtención de la vacuna contra el coronavirus, COVID-19. Detalló, si bien ha iniciado un diálogo con 20 de ellos, hay algunos con los que se tiene acuerdos avanzados y otros, como Pfizer, con los que se tiene todavía desacuerdos en algunas cláusulas. A ver, chicos, yo les pregunto, el texto 1, ¿será a su modo de ver? ¿Será texto literario o texto no literario? Profesor, el 1 es texto literario. Ya. Dari, ¿no? Sí, profesor. Correcto. ¿Y el texto 2? Y pues el 2 es no literario. Texto no literario. Muy Porque bien. el 1, un ratito, porque el 1 trata de que está expresando sus emociones. Muy bien. Y el 2 pues está dando como un aviso acerca del COVID. Muy bien, correcto. Excelente. Ya, bueno, lo explicó vuestra compañera Dari. Muy bien, gracias, sí. Vamos acá. Vamos avanzando. Textos literarios y no literarios. Un poco vamos a ver estos así especial. Bien. Diferencias. Dice, si todos utilizamos las palabras para comunicarnos, ¿qué hace diferente un texto literario con uno no literario? Hola Luis, algún interrogante. Ah, yo pensaba que aquí era para decir lo que eran las diferencias o no. Ya. No te preocupes, sí. No te preocupes. Correcto. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplito de texto literario y no literario, ¿no? Fíjense acá. Vamos a poner esto como texto 1 y esto texto 2, ¿ya? Como referencia. Dice, qué rica comida. Yo quiero comer torta de manzana y un rico pastel. Golosinas todos o todas, traedlas a mí, venid sin demora, ponedlas aquí. ¿Sí? Acá que dice, nata y chocolate, yo quiero comer batido de fresa, beberé después. Después de esta cena, metido en la cama, tenía golosina, no es cosa muy sana. Pregunto, chicos, ¿este es texto literario o no literario a su modo de ver? Literario, profesor. ¿Es un texto? Literario. Literario. ¿Por qué literario, profesor? Porque este es un poema. Un poema dedicado, como título, que rica comida. Ahora, el texto 2 dice receta de pastel de remolacha y chocolate. Acá encontramos ingredientes para preparar ese pastel, ¿no? Para bizcocho, 20 gramos de chocolate de valor, 250 gramos de remolacha cocida, 4 cucharas de café recién hecho, etcétera, etcétera. Acá tenemos una receta de comida. Y como pueden ver, ¿será texto literario o no literario? No literario, No, profesor. No literario. No literario. Profesor. Ahora, de acuerdo en función a esto, lo que me están respondiendo, chicos, vamos a ir con lo siguiente. El texto literario tiene una finalidad estética. O sea, de despertar, como decía vuestra compañera, de despertar sentimiento, emoción en el lector. Mientras el texto no literario no tiene una finalidad estética, solo quiere describir, instruir o informar. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. O sea,
El texto no literario, su función es básicamente de informar, de instruir o de describir. En este caso, por ejemplo, la receta es un texto instructivo. Nos está instruyendo cómo debemos preparar pastel de remolacha y chocolate. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tuvimos texto literario y no literario, ¿no? Bien. El texto literario, quiere decir, va a usar un lenguaje de tipo connotativo. ¿Ya? Mientras el texto no literario va a usar un lenguaje de tipo denotativo. Eso es importante que ustedes conozcan. Texto literario utiliza un lenguaje connotativo y texto no literario va a usar un lenguaje denotativo. ¿Correcto? Bien. Las palabras pueden ser interpretables. Si dicen de manera indirecta, es decir, que son subjetivas. ¿Correcto? Los mundos son muy parecidos o muy diferentes a la realidad. Ojo acá. El texto literario, como dice acá la característica que estamos mostrando, las palabras van a mostrarse o pueden ser interpretables por el lector o por el oyente. ¿Sí? Se van a hacer de manera indirecta, no directa, sino de manera indirecta. ¿Sí? Esto del lenguaje connotativo lo vamos a hacer en la siguiente clase cuando vamos a hablar de figuras literarias. ¿Correcto? Un poco para poder entender esta parte. Por ejemplo, yo digo, así para entender. Un pequeño, llamémoslo así, poema, ¿ya? Dice, quisiera ser una lágrima tuya, nacer de tus ojos, bajar por tu mejilla y llegar a tu boca. La pregunta es, alguien literalmente podrá nacer por sus ojos, bajar por su mejilla y llegar a su boca? ¿Alguna persona? Obviamente que no. Está usando un lenguaje connotativo para que el lector interprete. Mientras que el texto no literario, repito, va a usar un lenguaje de tipo denotativo en la cual él, en ese caso, el lector va a buscar una información. ¿Correcto? Una información objetiva y directa. En el texto literario no hay ficción, o sea, no hay imaginación. Está basado en la realidad. Es real. Los periódicos, por ejemplo, texto no literario. Tu libro que haces en casa tienes de biología, de matemática, de gramática, etcétera, etcétera. Son textos no literarios. ¿Correcto? Pues tengamos en cuenta el lenguaje connotativo, lenguaje denotativo. Lenguaje connotativo se entiende como un lenguaje en el cual el lector tiene que interpretar. Mientras el lenguaje denotativo utiliza, en este caso el lector lo va a usar tal cual. Ejemplo, vamos a poner, subió el pollo en el Perú. Es una información y está basado en la realidad. Ahí no es que el lector se pone a interpretar nada, sino es algo que se puede evidenciar. ¿Correcto? Bien. En virtud a esto, vamos a pasar ahora a este punto. ¿Qué diferencias puedes notar, ojo, entre prosa y verso? Cuando ya nos vamos a ceñir netamente a un texto literario, queridos estudiantes, vamos a fijarnos que vamos a encontrar diferencias entre... Es decir, los escritores siempre van a escribir sea en prosa o algunos van a escribir en verso. ¿Sí? Repito, un escritor, cualquier escritor, cuando va a intentar escribir su verso, su poema, lo va a hacer en verso o en prosa. Entonces, tenemos que saber cuándo es verso y cuándo es prosa. ¿Correcto? Aquí hay un texto, vamos a poner texto 1 y eso también como texto 2, ¿no? Como referencia. Dice acá, texto 1, famosas fueron las bodas que hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas, que celebró en su aldea Altos González. Hubo vihuelas, rabeles, flautas, tamboriles, danza aragonesa y fuegos al uso valenciano. De la comarca que riega el Duero, desde Urbión, donde nace, hasta que se aleja por tierra de Burgos.
Se habla de las bodas de Álvaro González y se recuerdan las fiestas. Tenemos otro texto, el texto 2. Muy ricas las bodas fueron, a quien las vio las recuerda. Sonadas de tornabodas que hizo Alvar en su aldea, hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vihuela. Juegos a la valenciana, danza a la aragonesa. Muy bien, ambos son textos literarios. Mi pregunta es, a ver chicos, el texto 1, a su modo de ver, ojo, estoy explorando sus conocimientos previos, ¿será prosa o será verso? ¿Cómo lo ven? Luis, para ti, ¿es prosa o es verso? El primero es un verso y el segundo una prosa. Ya, gracias Luis. ¿Qué dicen los demás? Hay más que se anima. William, para ti, ¿cómo lo ves? Es un verso, profesor. El texto 1, verso. ¿Y el texto Un 2? Un texto. Ya. Ian Vilches, texto 1, ¿es prosa o verso para ti? Un verso, profesor. ¿Y el texto 2, prosa o verso? Prosa. Ya. Gracias. Muy bien. Ahora, acá la pregunta dice, ¿qué diferencias pueden notar entre prosa y verso? Es de suponerse que uno de los textos está en prosa y otro está en verso. Ahora, un poco para entender. Prosa es una narración secuencial. Se escribe en toda la hoja del libro de texto, todo secuencial. Ejemplo, un cuento. Se sale de cuento seguramente, ¿cierto? El cuento se escribe, pues todo termina. Ha habido una vez, tal. Termina, punto aparte, siguiente párrafo, sigue contando la historia. Secuencial. Ese es prosa. Y verso es lo que llamamos poema. Un texto de poema. Cualquier poema es verso. Ahora yo les pregunto, ¿el texto 1 es prosa o es verso? El texto 1 es prosa, profesor, a lo que me da a entender, porque está detallando todo. Así es. El texto 1 es prosa. Famosas fueron las bodas que hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas que celebró en su aldea Álvaro González. Recuerden que un cuento, más o menos es como un cuento, y siempre el cuento tiene al inicio de la narración que va a ubicar el escenario. ¿Qué más? Hubo vihuelas, rabeles, flautas, tamboriles, danza aragonesa y fuegos a la valenciana, al uso valenciano. De la comarca que riega el Duero desde Urbión, donde nace hasta que se aleja por tierra de Burgos. Se habla de las bodas de Álvaro González y se recuerdan las fiestas. Y este signo que vemos acá implica que el texto continúa. Solamente para cuestiones de ejemplos he hecho un pequeño corte. ¿Correcto? ¿Y el texto 2 será prosa o será verso? Ari, para ti. Verso, profesor. Es verso, profesor. El texto Verso, 2 ya es profesor. un verso. ¿Por qué, profesor? Porque este es un poema. Fíjate acá, el espacio que ha dejado acá. Hay un espacio. Y los poemas, como conocen ustedes, se van dejando los espacios, ¿no? Bien. ¿Correcto, chicos? Vamos avanzando acá para ver. Ahí vemos verso y ahí está prosa. ¿Correcto? Bien. Un poco más vemos de lo que es prosa y verso, ¿no? ¿Qué es prosa? En este caso, verso, ¿no? Recuerden, queridos estudiantes, en el lenguaje literario, porque eso sí está basado a eso, un texto literario puede presentarse en verso o en prosa. ¿Correcto? En ocasiones se ha considerado el verso como sinónimo de expresión literaria, debido a su muy grado de artificio. Sin embargo, ambos son vehículos expresivos y comunicativos. Y partimos por el verso. ¿Correcto? Es decir, esta teoría nos dice que el verso es más difícil que de escribir. Es más difícil. Aprendeme lo más fácil, ¿no? No. Es lo más difícil de escribir.
Obviamente, pues, cuando vas a usar, sobre todo, métrica, rima, ritmo, que son elementos indispensables en lo que es un poema. Entonces, verso, vamos a hacer como una pequeña definición. Dice, en este caso, que es una serie de palabras estructuradas con ritmo, musicalidad. Se escribe a través de una sucesión lineal que no necesariamente ocupa todo el renglón. Aquí vemos un ejemplo que dice amor por mi madre. Es un poema, ¿no? El amor que yo tengo es por mi madre, ella me dio la vida, sus besos, sus caricias. Con ella me divierto y siempre acaba riendo. Yo en cambio le doy mi sonrisa para todo el mundo. Es un pequeño poema. Bueno, el verso, ¿para qué es empleado? Generalmente para expresar sentimientos. Ojo, para expresar sentimientos. Y cuando hablamos de los sentimientos, va a corresponder al género lírico, que vamos a ver en las siguientes clases. Todo lo que es lírica expresa sentimientos. A través de los poemas propiamente dichos o de las canciones. Es decir, los poemas no solamente, digo, todo lo que es poema está vinculado al verso. También las canciones se vinculan al verso. Mientras tanto, la prosa, vamos a ver acá como definición. La prosa se escribe en forma continua, de manera libre, creativa. Se puede hacer uso del lenguaje literario a través del empleo de recursos o figuras literarias, que pueden ser metáforas, símiles, entre otros, que embellecen el texto literario. Esto vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? El relato, es un ejemplo, ¿no? Era un día nublado, hacía fresco y los árboles comenzaban a adquirir un fuerte y radiante color verde. Todo se observa limpio y refrescante. Las lluvias de tardes pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Las nubes se sentaron sobre el cielo azul. Los grandes árboles, fuertes y verdes, se asomaban por doquier. Las lluvias se habían hecho de las suyas, el ambiente tenía olor a tierra mojada. Cuando se utiliza finalmente para narrar hechos o contar algo, cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, entre otros. Recuerden entonces, lo que es prosa están todos los cuentos, porque ni un cuento está en verso. Todas las novelas, ojo, hablamos de novelas, no telenovelas, novelas. Y vamos a ver cuándo es novela y cuándo es cuento. Hay diferencias, son parecidos, pero no son iguales. Tienen sus propias diferencias. Fábulas, también han leído fábulas, ¿no? Leyendas, mitos, etc. Que están escritos, repito, en prosa. ¿Correcto, chicos? Muy bien. A ver, antes de pasar esta partecita, ¿alguna pregunta hasta acá, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Con toda confianza. ¿Una pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Bueno, para mí. Sin duda, siempre pregunten. No se queden con la duda de, pregunto, ¿esto será así o será así? ¿No? Siempre hay que preguntar. Si quedan algunas dudas, siempre hay que preguntar. Hablamos un poquito digámoslo, de interacción con ustedes. Y parece necesario que, preguntemos, ¿no? Unas dudas que se pueden generar. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta partecita antes de pasar a la parte de la resolución de los ejercicios. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto ya, que todo está en función a eso. A ver, hemos hablado de literatura en forma general. Repito, queridos estudiantes, la literatura viene desde el inicio del ser humano, de la aparición del hombre sobre la faz de la tierra. Para hacer literatura no necesariamente vamos a ir a una universidad, ni siquiera tener la secundaria. De verdad, ha habido escritores que ni siquiera tenían la secundaria. Ejemplo, José Carlos Mariátegui, se quedó cuarto de primaria, pero hizo ensayos en este caso, un gran escritor peruano, ensayista. Entonces, profesor, ¿qué se necesita para escribir? Se preguntarán ustedes, ¿no? Quizás algunos de ustedes tienen afición, gusto por la escritura, por escribir libros, poemas, cuentos, novelas, no lo sé.
Y el requisito número 1 para escribir, que eso sí, que me quedó en la cabeza, es leer. Si te gusta leer, obviamente textos literarios, esta es la condición de escribir. Y dirán usted, profesor, no hay la condición de que no me gusta leer, pero me gusta escribir. No, eso no funciona. Los grandes escritores han sido grandes lectores. ¿Y por qué, profesor? Se preguntarán por qué, ¿no? Porque la lectura te vislumbra otros aspectos que nosotros, por lo común, o la gente común que no lee, piensa que lo que mira es el mundo. Es muy así. Cuando uno lee un texto literario de cualquier autor, vamos a suponer, a ver, literatura, europea, literatura francesa o rusa, por ejemplo. Suponemos, vamos a leer Crimen y Castigo, ¿ya? Como ejemplo, de Fedor Dostoyevsky, escritor ruso, que se escribió en el siglo XIX. Ese escritor con ese libro nos lleva a su mundo, al contexto de Rusia de 1900, del siglo XIX. Entonces nos transporta a ese escenario, a ese mundo, a ese tiempo, y nosotros empezamos a imaginarnos. Y eso a la larga nos da otra perspectiva de ver el mundo de otra manera. Por eso los que leen, no lo sé, en el grupo, acá en el tercer año, seguramente hay chicos que sí leen, tienen otra perspectiva de ver el mundo. Es más, yo estoy seguro que los chicos que me participan en clase, eso sí doy fe, los chicos que participan en clase por lo común leen, por lo común. Salvo habrá pocos lectores que no les gusta participar, pero son escasísimos. Pero la mayoría, y eso doy fe porque no es que a mí me parece, siempre noté a mis estudiantes eso, alumno que lee siempre les preguntó participativo ahí. Entonces la lectura, queridos chicos, de un texto literario nos va a cambiar de panorama, de ver las cosas de otra manera, el mundo de otra manera. El que lee no va a tener muchas dificultades en solucionar sus problemas. Y el que no lee, lamentablemente, como dice, se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Entonces, para hacer literatura, repito, para escribir un texto, el paso número 1 es importante que ustedes lean. ¿Sí? Lean. Es el requisito número 2. Si les gusta la lectura, podemos empezar a escribir. Y para escribir, tenemos que tener varios aspectos. ¿Sí? Y ya hemos dicho que podemos escribir tanto en prosa o en verso, ¿no? Y eso depende de tu gusto, de ti como persona, como lector y como productor de un texto, ¿no? Cómo vas a escribir un texto. Obviamente acá no es que en la ley de comunicación vamos a salir escribiendo textos literarios, no literarios, o prosa o verso, sino aquí la idea es que tú como estudiante ya tengas una noción. Y sí, te puedes animar a escribir, claro que sí. Es factible, es posible. Entonces, hemos hablado de textos literarios y textos no literarios, y hemos dicho que el texto literario utiliza un lenguaje de tipo conmutativo. Acá está. De tipo conmutativo. Y el texto no literario es un lenguaje denotativo. Y hemos indicado que el texto se utiliza un lenguaje connotativo desde el ángulo de que el lector tiene que interpretar. ¿Correcto? El lector tiene que interpretar qué es lo que le dice. A ver, un poco para entender ya. Voy a lanzar una frase. Y yo digo, a ver, escuchen, ¿eh? No seas sapo. Vamos a suponer que estás en tu casa y tu vecino te dice, no seas sapo. A ver, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Alguien puede deducir esa frase? Podemos darle tanto el sentido, el lenguaje. No seas chismoso. No seas chismoso. Claro. No seas chismoso. Ahora, cuando alguien vamos a poner, alguien dice, alguien te dice, no seas sapo, obviamente te está indicando que no seas chismoso, como dice nuestro compañero.
Ahora, cuando te dicen no seas sapo y tú piensas, ah, me ha dicho que soy chismoso, ¿el lenguaje es connotativo o denotativo? Connotativo. Ah, lenguaje connotativo. Es connotativo porque el lector, el que ha escuchado esa frase, lo ha tenido que pensar, ¿correcto? Y si lo tomamos de manera literal, alguien dice no sea sapo, alguien se parece a un sapo, ¿no? Correcto. Entonces, el lenguaje connotativo, repito, queridos chicos, el lector, el oyente interpreta el mensaje. El lenguaje denotativo no necesita interpretación. No necesita interpretación, es literal, tal cual. No hay ficción, no hay imaginación. Por ejemplo, decir, la célula es la mínima unidad de todo ser viviente. El lenguaje científico es, ahí no hay que tienes que pensar, nada, sino es literal tal cual. ¿Correcto? Bien. Vamos con el prosa y verso hemos visto, prosa narrada en forma secuencial, continuo, como ejemplo hemos visto los cuentos, novelas, fábulas, y el verso todo lo que es poema, ¿no? Todo lo que es poema. ¿Correcto, chicos? Bien. Vamos acá. A ver, aquí me van a ayudar, ¿ya? Van a ir observando un ratito, los que saben las respuestas van levantando su manito y vamos trabajando conmigo. A ver. ¿Sí? Bien, chicos. A ver. Los que... Acá se me levantan la mano. Y acá solamente dice marca verdadero o falso. Me van a decir, me voy preguntando, y dice, profe, ¿es verdadero o es falso? Todo lo que hemos explicado en clase. No hay tema de lo que no hemos hablado. Entonces está sencillo. Pues quiero pedirles que me levante la mano para trabajar conmigo. Y yo les voy tomando en cuenta su participación. ¿Correcto? A ver, voy con Fabricio. Hola, Fabricio. Hola, Fabricio. ¿Me escuchas? No te escucho bien, hijo. Fabricio, hola. A ver, Fabricio Dexter, digo, Palacios Dexter, ¿es tu apellido? Sí. Palacios Dexter, un ratito y voy a tomarte Fabricio. Bien. Fabricio nos dice que la premisa 1 dice el texto literario es denotativo. Tu respuesta es falso, ¿no, Fabricio? Sí. Correcto. Falso. El texto literario es connotativo. El resto de este es falso. Correcto. Gracias, Fabricio. Vamos, chicos, participamos, ¿eh? No tengan miedo de participar. Hola, Marta, ¿me escuchas? Sí, profesor. Espinosa Atencia, ¿está bien tu apellido y tus datos? Sí, profesor. Espinosa Atencia. Tu nombre es Marta, ¿no? Sí. Marta, pregunta, dice, el texto literario busca crear belleza, transmitir sentimientos, ¿verdad o falso? Falso, profesor. Observa bien acá, texto literario. Busca crear belleza, transmitir sentimientos. ¿Es falso? ¿Falso? ¿Verdadero o falso? Sí, es verdadero, profesor. Claro, es verdadero. El texto literario busca crear belleza. Claro, ese es su fin del texto literario. Que el lector quede encantado, embelesado por el texto.
Transmitir sentimientos también. ¿Por qué, profesor? Porque cuando, seguramente les ha pasado a ustedes cuando han leído un cuento, un cuento, novela, pues solita en tu mesa te pones a leer, te pones a reír, o alguna vez se ponen a llorar. ¿Qué estás haciendo? Transmitiendo sentimientos, te mueve, te despierta emociones, sentimientos. ¿Sí? Muy bien, Marta, gracias, hija. Jan Vilches, hola, Jan. Jan, ¿me escuchas? Hola, profesor. Apellido Vilches, Sí, ¿qué sí, más lo es? escucho. Vilches, ¿qué más? Vilches Otro Ramos. apellido. Vilches Ramos. Ramos, Jan, ¿no? Sí. Muy bien, a ver, vamos acá. Dice, el texto no literario es connotativo, ¿verdad o falso? Falso, profesor. Muy bien. Es falso. Esa respuesta es falsa. ¿Correcto? Es falsa. ¿Alguien más? Vamos, chicos. ¿Qué pasó con tercer año? Tercer año, acá me sobraban manos para participar. ¿Y los demás no quieren hablar? A ver, Andrea, voy con Andrea. Hola, Andrea, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Hola, hija. Tu apellido es Chota Tuesta, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Un rato, hija, Chota Tuesta. Tu nombre es Andrea, ¿no? Sí, sí. Andrea, dice, un texto no literario no está situado en la realidad que vivimos, es ficticio. ¿Es verdad o falso? Mm, ¿verdadero? Ujú. Vamos a repetir, ¿ya? Un texto no literario. Vamos a suponer ya que sea tu periódico, ¿ya? Ah, No está ok. situado, acá dice, no está situado en la realidad en que vivimos, es ficticio. Es falso, profesor. Ajá. Gracias. Gracias, Andrea. Marta. Marta Espinosa. Sí, profesor. Una receta de cocina es un texto literario, ¿verdad o falso? Falso, profesor. Falso. Es texto no literario. Gracias, Marta. Ricardo González. Hola, Ricardo. Hola, profe. Tu otro apellido, González, ¿qué más? ¿Qué González? González Ponte. González Ponte. Ponte. Sí. Ricardo, ¿no? A ver, Ricardo, dice, los textos no literarios buscan informar, describir o instruir, ¿verdad o falso? Verdad. Muy bien. A ver. Miguel Vargas, Vargas Pérez. Hola, Miguel. Buenas, hola. Apellido Vargas Pérez, ¿cierto? Sí, Ay, Miguel, la pregunta dice, el texto literario tiene una afinidad estética, ¿verdad o falso? verdadero. Verdadero. Correcto. Verdadero. Muy bien. Ahí, más o menos, chicos. ¿Sí? Ahí vamos acá con esto. Igual acá se vamos vamos con la pregunta 1 primero, ¿ya? Dice, es para marcar, ¿no? Si hablamos de una serie de palabras seguidas y la formación de párrafos, nos referimos a... Ahí levanten la mano, no me conteste con micro prendido, solo levanten la mano y lo verán. Verso, profesora. Levanten la mano, no se olviden, para tomarles en cuenta. Verso, prosa, estrofa, musicalidad. Porque si me contestan con micro prendido, no sé quién me ha contestado y no voy a poner su participación. Así que levanten. Profesor, lo que Luis, pasa es que tengo inestable el internet. Luis Mendoza. Verso. Mendoza, ¿tu otro apellido cuál es? Rojas. Mendoza Rojas. Ujú. Luis. Ya, gracias. Verso, dice Luis. ¿Quién me dice que su interés abajo? Disculpa, hija. ¿Me escuchas ahora?
Dari. Hola, Dari. Sí, profesor. Candamos, ¿qué más? Rivera. Candamos, Rivera, Dari. Dana, ¿no? Ya. Sí, profesor. A ver, Dari, para ti, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Prosa, profesor. Prosa, dice. Ya, gracias, Dari. Miguel Vargas. Miguel, tu respuesta, hijo, a esta pregunta. La pregunta 1. Prosa. Prosa. Ya. Ya, Vilches. Verso, profesor. Verso. Ya. Araceli Gómez. Araceli. Hola, ¿me escuchas, Araceli? Hola. Andrea. Prosa, profesor. Ya, vamos a ver. William Tineo. Es una prosa, profesor. Tineo Farías, William, ¿no? Sí. Gracias. Ojo, chicos, aquí sí ya no pueden fallar, ¿ah? Pero sí me dan la respuesta de prosa y versos. Dice, si hablamos de una serie de palabras seguidas, y la formación de párrafos, se forman párrafos. Y yo les pregunto, chicos, ¿en un poema se forman párrafos o se forman estrofas? ¿Qué dice? ¿Cómo dijiste, profesor? En un poema, ¿se forman párrafos o se forman estrofas? Párrafos, profesor. Estrofa. Estrofas, profesor. En poemas, lo que separan de una de otra son estrofas. ¡Estrofas! En un cuento, encuentras punto aparte. Por ejemplo, acá en este ejemplo. Acá. Este, por ejemplo, es esta prosa, ¿no? Esto de acá hasta aquí, hasta encontrar el punto, es primer párrafo. Segundo párrafo, este de acá. Este relato tiene 2 párrafos. Y los párrafos encontramos en la prosa. Ya, chicos, por favor, eso hay que tener siempre en cuenta, ¿ya? Y la respuesta acá es prosa. Muy bien. Pregunta 2. Si María quiere componer una canción, debe escribirlo en... Ya, levanten su manito ahí. A ver, Belén. Hola, Belén. ¿Me escuchas, Belén? Sí, profesor. Tu apellido es Manucci Chamorro, ¿cierto? Sí, profesor. A ver, te pregunto, ¿cuál es tu respuesta? Yo creo que es verso, profesor. Ya, gracias, hija. Araceli, ¿ahora me escuchas? Gómez, Oliva Gómez. Sí, profesor, buenas tardes. Hola, ¿Con hija. mayúscula? A ver, Oliva, ¿tu apellido es Oliva Gómez? Sí. Oliva Gómez. Me dice con mayúscula. Ya, Araceli, gracias. Ian, para ti. Con mayúsculas, profesor. Ya, gracias, Ian. Marta. Versos, profesor. Gracias, Marta. Fabiola. En versos, Rengifo, ¿qué más? ¿Tu otro apellido? Sáenz. Sáenz. Gracias, hija. Luis Mendoza. Verso, profesor. Gracias, Luis. Flor Condori. Mayúsculas, profesor. Ya, gracias. Andrea. Verso, profesor. Gracias, Andrea. Dari. Versos, profesor. Andrea.
Miguel Vargas. Un verso, profesor. Bruno Danilo. Párrafos. Gracias, Bruno. A ver, muchachos. Dice, si María quiere componer una canción, debe escribirlo en mayúsculas. ¿Y de dónde sacaron mayúsculas? ¿Debemos hablar tema de mayúsculas o sí? Debemos hablar tema de mayúsculas. La A no es pertinente. Si me han dicho mayúsculas, voy a pensar que su internet estuvo mal y no han entendido la clase. ¿Correcto? Debemos hablar de mayúsculas. Ahora, la canción hemos dicho, en la teoría hemos dicho, la canción se escribe en verso. En verso. Y párrafos, ya saben, párrafos no tienen nada que ver con, párrafos tienen que ver con prosa, versos con estrofa. Toca la respuesta es verso. ¿Sí, chicos? Muy bien, nos quedamos en esta parte, nos vemos ya la próxima clase en otra sesión más, que tengan bonito fin de semana, bonito domingo. Y que Ya, profe, listo, gracias. Gracias, profesor. Igual, Adiós, fin de chicos. semana. Ya nos vemos, chicos. Un gusto. Gracias, gracias. Gracias, Hasta luego, nos profesor. vemos. Hasta luego, felicidades a todos. Hasta luego, profe, hasta luego. Hasta luego, felicidades a todos. Chao, profe. Hasta luego, nos vemos.